Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Son las 9:12 de la mañana, las 8:12 en Canarias. Alberto Garzón, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bienvenido a la cadena SER, el candidato de Unidad Popular, Izquierda Unida, a la presidencia del Gobierno. ¿Vio el debate a dos? Lo escuché aquí a través de la SER porque venía de un acto desde Gijón hacia mejor, Madrid en coche. Mejor. Sí, lo escuché. Luego lo vi algunas imágenes y me sorprendió también el escenario, cosas que no se veían, pero sí, tuve la oportunidad de escucharlo con atención. ¿Quién ganó? Bueno, la verdad es que sería difícil. Yo creo que era hora de que a Rajoy se le dijeran determinadas cosas en prime time. No son cosas nuevas, son cosas que hemos dicho otros en el Congreso, que hemos mantenido en el debate del Estado-Nación, pero que en prime time y que para que la ciudadanía lo viera, desde luego, era momento. Lo que ocurre es que ha sido en unas formas en las que, de hecho, hoy se despiertan muchos analistas diciendo incluso metáforas de boxeo, ¿no? Creo que no son las metáforas adecuadas para un debate político. Creo que hubiera sido mejor un debate más sereno, más calmado, en el que se hubiera podido decir lo mismo, pero desde luego sin tener que recurrir a ese tipo de formas que yo creo que hacen que se sume el descrédito de la política. Pero sí que era hora, insisto, en que a Rajoy, que después de 4 años siendo el responsable político de muchos de los casos de corrupción, Bárcenas, Gürtel, el caso Nos, todo lo que ha rodeado al Partido Popular, la púnica, que no haya pasado nada en este país es verdaderamente sorprendente, y creo que era hora de poner las cosas, y hubiéramos podido decir mucho más si hubiéramos estado en ese debate. ¿Usted le hubiera dicho que es un presidente, un político no decente? Bueno, yo no sé si hubiera sido esa la forma de decirlo, pero desde luego le hubiera dicho que es un corresponsable de lo que ha sucedido en este país. En este país, no solo a efectos económicos y sociales que nos han dejado el drama social y económico en el que vive la gente hoy en día, como la precariedad laboral y las privaciones en cuestiones fundamentales, sino el tema de la corrupción, un tema de la corrupción en el que hemos visto no solo los sobres, sino que hemos visto que la Policía Nacional entrara en la sede del Partido Popular aquí en Génova, en Madrid, y que no ocurriera nada, que nadie asumiera responsabilidades cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entran para buscar la corrupción. Se demuestra en un juicio que esa sede está financiada con dinero negro, se demuestra que campañas electorales están financiadas con dinero negro, se demuestran las redes clientelares, se demuestra que había una organización criminal porque estaba practicada, construida para la corrupción, y no había dimitido absolutamente nadie. Eso es verdaderamente sorprendente. Yo creo que eso habría que haberlo dicho desde luego con los datos que tenemos encima de la mesa y quizás con otros calificativos, pero desde luego explicarle a la gente que esa corrupción es que nos metían la mano en el bolsillo y se lo llevaban a su bolsillo, es decir, una transferencia de rentas. Ya sabemos que esto es un pecado en campaña, pero insisto, ¿me está diciendo que ganó Pedro Sánchez? No estoy diciendo que ganara Pedro Sánchez, estoy diciendo que en última instancia era hora de que se conocieran determinadas cosas por mucha gente que no lo ha conocido, pero efectivamente yo creo que Mariano Rajoy desde luego perdió, eso sí, con el escepticismo necesario. Mariano Rajoy no ha visto muy penalizada en las encuestas todo lo que ha pasado en estos 4 años, por lo tanto tampoco estaría tan dispuesto a decir que Mariano Rajoy perdió de cara a sus votantes. Yo creo que incluso muchos de sus votantes todavía pensarán que Mariano Rajoy ganó el debate de ayer. Izquierda Unida ha estado a lo largo de los últimos años pegada a la calle, ha formado parte de muchas mareas, engloba al Partido Comunista. ¿Lo suyo es vieja o nueva política? Bueno, yo pienso que es nueva política, y me explico. La vieja o la nueva política no tiene que ser un componente generacional. De hecho, yo tengo 30 años, en ese sentido sería claramente nueva política. Pero voy más allá. Yo no soy de los que opinan como Albert Rivera, que dijo aquella vez que la gente que hubiera nacido antes del 78 no debería dedicarse a la política. Pienso que la regeneración política en este país no se trata de cambiar a gente que tiene canas por gente que no tiene canas, o a gente que tiene más de 45 años por gente que tenga menos. Se trata de cambiar las formas de hacer política. Y las formas de hacer política que han dominado en este país han sido la del bipartidismo, la de una concepción elitista de hacer la política tutelada, es decir, por la gente, pensando por la gente, sin capacidad de mecanismos participativos, referéndum, consultas, revocatorios. Y nosotros y nosotras, en esta configuración que hemos hecho de candidatura de Unidad Popular, nos hemos caracterizado por poner en marcha todo lo mejor del movimiento obrero, recoger las experiencias de ese movimiento obrero que ha sido también profundamente democratizador a lo largo de la historia, y sumarlo a la experiencia radical del 15M, de democracia radical, de pedir participación. Es más, somos la única candidatura en estas elecciones, de las principales que aparecen en las encuestas, que hemos elegido a todos nuestros candidatos y candidatas por primarias abiertas. No hemos participado en el mercado de fichajes, no hemos hecho contratos laborales de última hora. En realidad, lo único que hemos hecho ha sido un proceso participativo
participativo, que yo creo que recoge muy bien ese espíritu del 15M y en ese sentido, eso sí sería nueva política. ¿Y por qué cree que Podemos le ha arrebatado, según las encuestas, a Izquierda Unida el espacio a la izquierda del PSOE? Bueno, yo creo que en nuestro país estamos viviendo una crisis de régimen muy importante, donde la crisis económica, al no ser solucionada, al no ser resuelta, se ha convertido en una crisis institucional, lo que ha afectado a todos los componentes de la política, desde la judicatura hasta el Congreso, Senado, partidos e incluso sindicatos. Y entonces la gente ha reaccionado de forma muy intuitiva buscando algo nuevo, Lo que ocurre es que eso encierra muchas falacias y muchos problemas. No necesariamente lo nuevo en apariencia es nuevo en esencia. Es decir, puedes encontrarte con formaciones como Ciudadanos que son relativamente recientes, pero que están defendiendo en última instancia las mismas políticas y las mismas medidas que nos han traído hasta aquí. ¿Y Podemos es viejo? No, Podemos es nuevo e incluye muchos elementos que le han caracterizado por haber sido ilusionante. ¿Por qué ellos han ilusionado más que ustedes? Podemos, por ese proceso, por el hecho de haber sido nuevo en mayo de 2014, Podemos surge de una forma fresca, rupturista, que ilusiona a la gente. Desde ese momento hasta aquí, sin embargo, el giro ha sido bastante claro hacia un proceso de ambigüedad, y desde que rompieron la posibilidad de la unidad popular hace apenas 2 o 3 meses, es decir, la construcción de una candidatura unitaria, han iniciado un giro al centro que ha llevado a abandonar la reclamación de un proceso constituyente, a defender el libre mercado en las eléctricas. ¿Me está diciendo que Podemos ya no representa a la izquierda? No es que ya no represente a la izquierda, sino que ha abandonado compromisos con los que sí surgió, compromisos que eran propios de la izquierda, que defendíamos desde el 15M, que defendía no solo Podemos, sino otras muchas candidaturas, como nosotros mismos en Izquierda Unida, y que ha ido abandonando pensando que en el centro es donde mejor va a obtener los votos. Y creemos, y yo creo personalmente, que cuando uno coge el mensaje del adversario, al final no es para ganar, es porque ha perdido antes de empezar a jugar. El Observatorio de la Cadena SER les da 3 o 4 escaños, o muchos menos de los que tenían. ¿Firmaría ese resultado ahora mismo para el domingo? 3 o 4 escaños, entrar en el Congreso, alguna encuesta les daba fuera. Bueno, de hecho, cuando yo acepté a ser candidato a la presidencia por Izquierda Unida, nos daban fuera todas las encuestas prácticamente. Entonces hemos pasado momentos difíciles de travesías en el desierto sin cantimplora, pero hemos estado subiendo modestamente, y lo que estamos notando en esta campaña es mucho entusiasmo, mucha gana, mucho abrigo y apoyo de la gente, incluso triunfos en las redes sociales, en aquel debate al que no nos invitaron y que ganamos en las redes sociales. Creo que todo eso representa que podemos romper perfectamente esas encuestas. No obstante, incluso esas encuestas no están contando con nuestros diputados y diputadas que saldrían en las coaliciones de Galicia y de Cataluña, que sorprendentemente son atribuidas a Podemos, pero que participan otras formaciones, incluida la nuestra. En todo caso, nosotros estamos convencidos de que esta alegría que estamos viendo y este entusiasmo va a hacer que efectivamente el domingo demos una sorpresa, porque todos los votos cuentan para fortalecer un grupo parlamentario. La convergencia, que no ha sido posible antes de las urnas, ¿lo será en el Congreso si entran finalmente? Bueno, eso es un futurible muy difícil de saber, porque en esta campaña electoral nos estamos encontrando con todos los partidos, los 4 principales partidos según las encuestas, encontrándose con un camino no solo al centro, sino con un cambio de discurso bastante permanente. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Cómo vamos a saber lo que van a decir el día después? Izquierda Unida se conforma con seguir siendo el Pepito Grillo del Congreso. ¿Qué va a hacer con sus votos, con el voto de la gente que lo deposite en la urna a partir del lunes, cuando, en fin, todas las encuestas anticipan también un escenario sin mayorías? Cada escaño va a ser muy importante. Absolutamente. De hecho, ¿se conforman con seguir siendo los Pepitos Grillo? No, nosotros, de hecho, tampoco tenemos ninguna aspiración de ser el Pepito Grillo. Nosotros queremos ser una candidatura y gentes plurales que decimos la verdad y decimos lo que nosotros pensamos, y desde luego lo que queremos es vencer, y queremos vencer convenciendo a la ciudadanía, diciéndole lo que pensamos. Ahora bien, nosotros creemos que vamos a un Parlamento que va a ser el más fragmentado desde 1978, en el que no va a haber mayorías absoluta, y en el que nuestra candidatura, si se fortalece ese grupo parlamentario, puede ser determinante, más o menos para que nos hagamos una idea, y los oyentes también, como la CUP está consiguiendo ser en Cataluña, es decir, un grupo pequeño en número de escaños, pero determinante en la política. Eso puede ser un rol que nosotros queremos. Si sus escaños son decisivos, yo creo que ahora como nunca antes, los electores tienen derecho a saber el destino, insisto, de su voto. Si eso ocurre, si sus escaños son decisivos, facilitaría con el sí o la abstención
Le doy varios casos. La investidura de Pedro Sánchez. Sigue siendo un futurible, tanto la de Pedro Sánchez como otras, porque al final nosotros no vamos a hacer esos pactos o acuerdos o programas en función de los nombres o las siglas. Lo vamos a hacer dentro de nuestra tradición, y creo que la gente conoce perfectamente nuestra tradición, que es la de programa, programa, programa. Es decir, si Pedro Sánchez o cualquier otra persona quisiera contar con el apoyo de nuestros votos, debería leerse nuestro programa, leer lo que estamos proponiendo y llegar a una negociación con nosotros para que se aplique parte de nuestro programa. Pero por lo que han podido leer, me imagino, de los programas de todos los demás, ¿facilitaría con el sí o la abstención la investidura de Pablo Iglesias? Ya digo que no, ahora mismo no podemos decirlo porque no confiamos en lo que se pueda decir el día después. Es que en esta campaña electoral hemos empezado con unos discursos y hemos terminado con otros. Entonces, ¿qué vamos a pensar el día después? Pues habrá que ver efectivamente lo que cada partido plantea, y en función de eso, siempre con respecto al programa, hablaremos. ¿Y la de Albert Rivera? Lo mismo te podría decir, desde luego. ¿La de Rajoy? Efectivamente lo mismo. Ahora bien, lo mismo también. Claro, lo mismo. Lo que ocurre es que yo creo que es evidente para el oyente que Mariano Rajoy o Albert Rivera pues tienen unos programas electorales en el que es evidente que no van a defender elementos comunes con nosotros y con nosotras, y evidentemente eso hace mucho más difícil que quisieran hacerlo. Ustedes dicen que la socialdemocracia no ha dado respuesta a la crisis en Europa y que esa es en buena medida parte de su desgracia actual, y el resto de la izquierda, porque al final Tsipras se ha plegado a la política que dicta Bruselas. Sí, la socialdemocracia ha visto cómo gobiernos que durante la campaña defendían una cosa, cuando han estado gobernando han cambiado de opinión y se han plegado. Eso también le ha ocurrido, exactamente, eso también le ha ocurrido a Tsipras. Pienso que en unas condiciones distintas, en todo caso, porque no es lo mismo Grecia que Francia, teniendo presente cómo está configurada la Unión Europea. Francia en el caso de Hollande, Grecia en el caso de Tsipras. Yo pienso que la izquierda debe repensarse, y para eso tiene que iniciar un cuestionamiento radical de esta Unión Europea que ha globalizado las finanzas, que ha globalizado el dinero y no ha globalizado los derechos económicos o los derechos sociales. Creo que si no entramos en ese cuestionamiento, evidentemente al final nos encontramos con problemas como las derrotas que supone el que en Grecia sea la izquierda la que está gestionando el programa de austeridad y de recortes de la derecha. Vamos con su programa. Llevan la jornada laboral de 35 horas, penalizando las horas extra, en un momento en el que hay muchos trabajadores pobres que tienen muchos problemas para llegar a final de mes. ¿Les va a costar entender que tienen que renunciar a un dinero extra? Bueno, es que esas horas extraordinarias son en resultado, además de no remuneraciones, es decir, están haciendo horas extras que no están siendo remuneradas. Es un trabajo que efectivamente debería estar reconocido. Nosotros lo que planteamos es que no es sostenible un mundo en el que, como vivimos ahora mismo, lo que se está viendo como dominante son contratos laborales de horas, contratos laborales por semanas, contratos laborales por días, y que al final se convierten en contratos de 200, 300 euros. Ahora bien, el problema del paro no es un problema de normativa laboral, es un problema de estructura productiva, y cuando nos hacen reformas laborales como la del Partido Popular o la del Partido Socialista del 2010 y 2012, cuando nos hacen esas reformas laborales, están encaminadas única y exclusivamente a bajar los salarios para dirigirnos a un modelo de competición por los bajos salarios, y creemos que eso es una vía equivocada, que lo que hay que hacer desde luego es consolidar los derechos como la indemnización a 45 días, subir el salario mínimo interprofesional y una serie de elementos. ¿Y si Europa le dice que no? Si ustedes influyen en un gobierno y Europa le dice que no. Pero es que Europa no puede decir que no, porque esta misma normativa existe ya en otros países. Es lo mismo que cuando decimos que queremos nacionalizar las grandes empresas estratégicas, por ejemplo de la energía, no solo para garantizar que en nuestro país nadie pase frío en este invierno, sino también para poder caminar hacia un modelo productivo que favorezca unas energías renovables y un modelo productivo basado en alta tecnología. Y nos dicen, bueno, es que en Europa no te van a dejar tener una empresa pública de energía. Es que ya existe en Francia, es que ya existe en Alemania. Es que no es un problema de utopía, es un problema de que evidentemente hace falta la voluntad política para hacerlo. Nos decían hace 10 años, Pepa, que la banca pública era un imposible. Al final la banca pública la ha creado Merkel, la ha creado Rajoy, la ha creado Obama al nacionalizar las pérdidas y privatizar las ganancias. Por lo tanto, esto de lo posible o lo imposible depende efectivamente de quién lo diga. ¿Cómo haría en lo concreto la transición energética por la que aboga el acuerdo sobre el cambio climático? Bueno, pues en lo concreto, teniendo presente las dificultades que no se puede hacer de la noche a la mañana, para no entrar desde luego en ilusionismo. Creemos que es fundamental entender que el problema de nuestra economía es un problema derivado de la estructura productiva. Dicho de otra forma,
somos una economía especializada en sectores de bajo valor añadido como el turismo y la construcción, por decisión política del bipartidismo, mientras que en Europa, en países como Alemania, son países desarrollados, caracterizados por desarrollo de sectores de alto valor añadido, bioquímica, biotecnología. Entonces la transición tiene que hacerse necesariamente por impulso de la administración pública. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene que haber un plan de trabajo garantizado, nosotros lo tenemos en el programa, son 15.000 millones de euros brutos para generar 1 millón de puestos de trabajo en sectores muy concretos que nos permitan ir transfiriendo esa especialización hacia otro tipo de diversificación, y al mismo tiempo energéticamente lo que hay que hacer es cerrar las nucleares, lo que tenemos que hacer es favorecer las renovables, y para eso necesitamos una banca pública. ¿Por qué? Porque necesitamos fomentar el sector de las renovables, incluso aunque ahora mismo pudiera ser en algunos aspectos no competitivo, pero tenemos que pensar no en el corto plazo, ¿quién paga la sino factura en el medio y en el largo de ese medio plazo? plazo en el que no es competitivo? ¿Quién lo paga? ¿Nosotros en nuestra factura? No es que no sea competitivo, perdón, me he explicado mal, es que no sea tan rentable como otro tipo de energías, ¿Alguien pero tiene que puede pagar ser, eso? no, ¿Alguien pero tiene que pagar puede eso? ser rentable, y al mismo tiempo nosotros siempre hemos dicho que una banca pública que pueda desarrollar desde luego determinados sectores como las energías renovables o la agricultura ecológica, o puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas, puede tener incluso alguna línea de crédito que no sea rentable y que se financie a través del resto que sí son rentables. Es una forma de compensar, pero que permite dirigir la economía hacia un modelo de economía más moderna y más desarrollada. Izquierda Unida apuesta por consultar a los catalanes sobre si quieren seguir siendo parte de España. ¿Qué pasa si gana el sí? Nosotros no creemos que gane el sí, y aparte nosotros si no gana... somos independentistas. Bueno, si gana el sí habrá que respetarlo. Lo que ocurre es que no vemos en ningún elemento de la realidad que eso pueda ser así. De hecho, en las últimas elecciones catalanas, cuando se plantearon como un plebiscito, no hubo mayoría de votos independentistas, incluso cuando la pregunta no era estrictamente si independencia sí o independencia no. Lo que sí creemos es que cuanto más se postergue este debate, cuanto más se postergue una salida política, más independentistas se estarán creando por la política de gobierno de Mariano Rajoy. Por eso decimos, nosotros no somos independentistas, creemos que las clases populares de Cataluña y las clases populares del resto de Europa tenemos mucho más en común de lo que nos intentan hacer creer la gente de la oligarquía catalana o de la oligarquía del resto de Europa, y por lo tanto es mucho más sensato trabajar en un mismo marco común, como puede ser un Estado federal republicano, en el que evidentemente estemos trabajando en virtud de lo que nos beneficia a todos y a todas. Eso se entiende perfectamente, pero si gana el sí, ¿se pondría en marcha el proceso para la independencia? Bueno, si gana el sí, lo que tendríamos es la constatación de un problema político que no se podría resolver de otra forma que no es poniendo evidentemente los trámites. Ahora, cuando tú haces un referéndum tienes que garantizar, establecer todas las garantías democráticas y al mismo tiempo establecer algo que es muy, muy evidente en una elección de esta envergadura, y es el quórum. ¿Cuánto es para ganar? ¿Es un 50? ¿Es un 60? Porque depende de cómo se haya configurado. Para que ese referéndum pueda ser aceptado en su respuesta y en su solución, es necesario que antes sea el referéndum el resultado de una mesa de diálogo, de debate que establezca esta serie de mecanismos. El 46,5% de los españoles cree que hay que combatir también militarmente al Daesh desde el aire en Siria. Lo dice el Observatorio de la Cadena SER. Ustedes rechazan este planteamiento. Son casi la mitad de los españoles. Sí, pero nosotros, como hacemos la política pensando en los principios y los valores y en el uso de la razón que hacemos aplicado a cada conflicto político, no decimos que sea la solución. Decimos que hay que combatir al terrorismo yihadista con otros mecanismos que sean distintos de la doctrina que va desde Bush hasta Hollande, caracterizada por la suspensión del derecho internacional, que ha permitido torturas, asesinatos extrajudiciales, vulneración de derechos humanos, y que lo único que ha conseguido, aparte de la destrucción, la miseria y no obstante el beneficio de los traficantes de armas durante todos estos años, ha sido la generación de un caldo de cultivo que ha hecho que surja más fanatismo yihadista. No olvidemos que el Daesh es el resultado en gran medida de la búsqueda infructuosa para destruir a Al-Qaeda. Por lo tanto, bombardear poblaciones donde la gente que más va a sufrir son la población civil es un error, y nosotros decimos, vamos a poner el foco en otro sitio, vamos a ponerlo en la OTAN, por ejemplo. ¿Por qué Turquía, siendo un país cómplice del terrorismo que deja pasar camiones de petróleo llenos de contrabando y que al mismo tiempo está bombardeando a la guerrilla kurda, que es la que combate militarmente allí a los terroristas que están cometiendo crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué Turquía puede hacer eso? Porque está en el paraguas de la OTAN. Entonces, o resolvemos ese nudo gordiano y decimos que la OTAN está siendo un problema para luchar contra el terrorismo yihadista, o todo lo demás va a ser
generación de caldo de cultivo nuevo para más fanatismo. 3 o 4 preguntas de estas rápidas, de respuesta sí o no a ser posible. Venga. ¿Sacaría a España de la OTAN? Sí. ¿Cuál sería su prioridad en política exterior? La política exterior, desde luego, la cooperación y el desarrollo, sin lugar a dudas. ¿Hay que reducir la inversión en el AVE? Reducir la inversión en el AVE, yo creo que lo que hay que hacer es desde luego priorizar el tren que más coge la gente, que son los cercanías, los trenes de media distancia y desde luego también el transporte público en la propia ciudad, por elementos de ecología política, como puede ser por ejemplo la contaminación, y sobre todo porque queremos ir hacia un modelo y a una sociedad solar que no dependa de combustibles fósiles. ¿Es partidario de revisar el concierto económico vasco? Nosotros somos partidarios de hacer un proceso de debate general que nos conduzca a un modelo federal, una república federal, que es nuestro modelo, y ahí desde luego tiene que entrar una discusión sobre los elementos que se mantienen centrales por parte del Estado y lo que está descentralizado. Yo creo que el concierto vasco podría mantenerse haciendo determinados ajustes y eso encajaría perfectamente en un modelo federal. Primera medida que tomaría contra la violencia de género. Pues en primer lugar, desde luego, aparte de la dotación presupuestaria razonable, después de haber sufrido un 25% de recorte, hay que incrementar, digamos, el margen de definición de la violencia machista, porque no es solo una violencia física, es una violencia sexual, económica, es una violencia psicológica, y eso es la expresión última de otro tipo de desigualdades. Por lo tanto, en el elemento educativo es fundamental que también esté presente esa concepción feminista de la vida, porque muchas veces en la vida cotidiana usamos lo que se llaman micromachismos. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, la diferencia entre zorro y zorra y sus connotaciones es un elemento también de desigualdad y que eso se combate desde la propia educación. Son todos hombres los candidatos a la presidencia de gobierno en estas elecciones, se entiende perfectamente. Y cuando hablamos, de por la derecha ejemplo, a la izquierda. Totalmente de acuerdo, Pepa. Y cuando hablamos, por ejemplo, hemos visto el domingo pasado hablar de la Constitución, se hablaba de los padres de la Constitución, olvidándose siempre de las madres.